En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 4 del conocimiento del cuarto camino. Vamos a trabajar sobre este libro. Este es un pequeño librito del señor Ouspensky. Se llama Psicología de la posible evolución del hombre. ¿Por qué quiero empezar por este libro? Yo cuando empecé a interesarme por esta corriente filosófica, me surgieron demasiadas dudas. Tenía curiosidad y al mismo tiempo quería saber si era un conocimiento pues que tuviera cierta seriedad para que yo me ocupara de él. Y resulta que me topé con muchas preguntas que quería que me las respondieran rápido, pero como el conocimiento es tan extenso, pues hay que armarse de un poco de paciencia. Y escuché de las personas que saben, o que más que yo, sobre el tema, cómo podría yo empezar, por dónde podría yo empezar. Y muchas de estas personas coinciden en que empecemos por este pequeño libro, porque se nos van a aclarar muchas dudas al principio, antes de empezar a abordar tema por tema y hacerlo extenso. Al igual que a mí, a muchos discípulos del señor Ouspensky, desde que empezó él a hacer su trabajo, muchos de sus discípulos tenían muchas dudas y le mandaban cartas en la que él se dio cuenta que eran demasiadas y que no le iba a alcanzar la vida para contestarle a todos toda la serie de preguntas. Entonces hizo una especie de compendio de las preguntas que se parecían y él decidió hacer 5 conferencias en las que se iban a aclarar muchas de esas dudas para no contestarle a uno por uno. Y de eso trata este libro. Son 5 conferencias que él dio en 1934 para tratar de explicar las dudas. Después de la pequeña introducción que hicimos del cuarto camino, vamos a empezar a ver cuáles son y de qué tratan esas 5 conferencias que plasma este libro. En la primera conferencia vamos a leer lo siguiente. Dice el señor Ouspensky: os hablaré del estudio de la psicología, pero debemos preveniros que la psicología a que me refiero es muy distinta de cuando podáis conocer con este nombre. Debo decir, ante todo, que en el curso de su historia la psicología nunca se ha hallado en un nivel tan bajo como actualmente. Ha perdido todo contacto con su origen y todo sentido, a tal punto que es difícil definir hoy el término psicología. Es decir, precisar qué es la psicología y qué estudia. Y eso a pesar de que jamás se ha visto tantas teorías psicológicas ni tantos libros sobre psicología como hoy se ven. La psicología es llamada a veces una ciencia nueva, nada más falso. La psicología es tal vez la ciencia más antigua y desgraciadamente en sus aspectos esenciales una ciencia olvidada. ¿Cómo definir psicología? Para comprenderlo hay que darse cuenta de que excepto en los tiempos modernos la psicología jamás existió bajo su propio nombre. Por una u otra razón siempre fue sospechosa de tendencias falsas o subversivas, de carácter religioso, de carácter político o moral, y tuvo que usar diferentes disfraces. Durante milenios, la psicología existió bajo el nombre de filosofía. En la India, todas las formas del yoga, que son esencialmente psicología, se describen como uno de los 6 sistemas de filosofía. Las enseñanzas sufis, que son primordialmente de orden psicológico, son consideradas en parte religiosas, en parte metafísicas. En Europa, hasta no hace mucho tiempo, en los últimos años del siglo XIX, muchas obras de psicología eran citadas como obras de filosofía. Y aunque casi todas las
subdivisiones de la filosofía tales como la lógica, la teoría del conocimiento, la ética y la estética conciernen al trabajo del pensamiento humano o de los sentidos. Se consideraban la psicología como inferior a la filosofía y relacionada solo con los aspectos más bajos o más triviales de la naturaleza humana. Paralelamente a su existencia bajo el nombre de filosofía, la psicología existió durante mucho tiempo asociada a una u otra religión. Esto no significa que religión y psicología hayan sido jamás una sola misma cosa, ni que la relación entre religión y psicología siempre haya sido reconocida. Pero es indudable que casi todas las religiones conocidas, no hablo evidentemente de las subreligiones modernas, desarrollaron tal o cual especie de enseñanza psicológica, acompañada a menudo de cierta práctica, al punto que con frecuencia el estudio de la religión comportaba por sí mismo el de la psicología. En la literatura religiosa más ortodoxa, de diferentes países y diversas épocas, se hallan excelentes obras sobre psicología. Por ejemplo, esa compilación de autores que datan de los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título general de Filocalia, usada todavía en nuestros días en la Iglesia Oriental, especialmente para instrucción de los monjes. En el tiempo en que la psicología estaba ligada a la filosofía y la religión existía también bajo la forma de arte, poesía, tragedia, escultura, danza, la arquitectura misma eran medios de transmisión del conocimiento psicológico. Las catedrales góticas, por ejemplo, eran esencialmente tratados de psicología. En la antigüedad, antes que la filosofía, la religión y el arte adoptaran las formas independientes bajo las cuales las conocemos hoy, la psicología hallaba su expresión en los misterios tales como los de Egipto y la Grecia antigua. Más tarde, desaparecidos los misterios, la psicología sobrevivió bajo la forma de las enseñanzas simbólicas, que ahora se hayan ligadas a la religión de la época. Ahora lo estamos tales como la astrología, la alquimia, la magia, entre las más modernas, la masonería, el ocultismo y la teosofía. Aquí es indispensable observar que todos los sistemas y doctrinas psicológicos, tanto los que existieron o existen abiertamente como los que permanecen ocultos o disfrazados, pueden dividirse en dos categorías principales. Primero, las doctrinas que estudian al hombre tal como ellas lo encuentran o tal como se supone o lo imaginan. La psicología científica moderna, o lo que se conoce con ese nombre, pertenece a esta categoría. Segundo, las doctrinas estudian al hombre no ya desde el punto de vista de lo que es o de lo que parece ser, sino del punto de vista de lo que puede llegar a ser, es decir, desde el punto de vista de su evolución posible. Estas últimas son en realidad las doctrinas originales, o en todo caso las más antiguas, y solo ellas permiten comprender el olvidado origen de la psicología y su significado. Cuando hayamos reconocido cuán importante es el estudio del hombre, el punto de vista de su posible evolución, comprenderemos que la primera respuesta a la pregunta ¿qué es la psicología? Debería ser la psicología el estudio de los principios, leyes, hechos relativos a la posible evolución del hombre. Pues en estas primeras páginas que leímos se darán cuenta que vamos a ir viendo que el concepto que tenemos de psicología que nos enseñan en las academias dista mucho de precisar el origen, o pareciera como que ellos nos quieren dar a entender que la psicología es una ciencia nueva. Nada más falso. Ya existía desde hace mucho tiempo, bajo otros nombres, bajo otros conceptos, y la psicología actual se nutrió de ella, pero perdió en esencia
el contenido básico. Estudió al hombre como lo que la psicología cree que es, como si nosotros fuéramos un ser ya hecho, como si ya estuviera todo el conocimiento del comportamiento humano en nosotros. Y dice Uspensky que eso es mentira. La psicología que él aborda habla de la posible evolución del hombre, de cómo llegar a superar esas capacidades o incapacidades que tenemos. Prosigo con, con leer esto. Dice, en estas conferencias hablaré solo desde el punto de vista de nuestra primera pregunta, ¿será qué significa la evolución del hombre? Y la segunda, ¿exige condiciones especiales? Debo decir, ante todo, que las opiniones modernas sobre el origen del hombre y su pasada evolución no pueden ser aceptadas. Debemos convencernos de que nada sabremos sobre su origen y que carecemos de toda prueba de una evolución física o mental del hombre. Por el contrario, si tomamos a la humanidad histórica, es decir, la de los 10 o 15.000 últimos años, hallaremos señaladas inconfundibles de un tipo superior de hombre, cuya presencia puede demostrarse por múltiples testimonios y monumentos de la antigüedad, y que los hombres actuales serían incapaces de repetir o de imitar. En cuanto al hombre prehistórico, o esas criaturas de aspecto parecido al hombre, y sin embargo tan diferentes de él, cuyos huesos se hallan a veces en yacimientos perdidos o glaciales o preglaciales, podemos aceptar la muy plausible idea de que esos huesos pertenecen a un ser muy distinto al hombre desaparecido hace muchísimo tiempo. Pues dice Uspensky que nosotros los humanos nos jactamos, aseveramos de que conocemos el origen del hombre y de su evolución. Empieza él por cuestionar una cosa, ¿será eso cierto? ¿Será que conocemos el origen del hombre o que nos contaron una historia llena de errores o de cosas que no se pueden comprobar? Para empezar, ¿cuándo empieza el hombre? Y si el hombre es la evolución de esos restos fósiles que hemos encontrado muy antiguos, que se parecen tal vez físicamente al hombre, pero ¿será que eso es el hombre? ¿Será que el hombre evolucionó de eso que nos dice la ciencia? Y lo dice con cierto desparpajo, porque hasta la fecha no hay pruebas contundentes, quedan en teorías de dónde venimos y si somos una evolución de esos restos fósiles que hemos encontrado. ¿Por qué él piensa que no? Porque el hombre actual tiene capacidades increíbles, tiene conocimientos guardados y destrezas que sería muy poco probable que esa dichosa evolución que nos dice la ciencia pudiera ser comprobada. Puede ser que sea cierto, pero en dado caso el hombre no tiene el tiempo que la historia nos cuenta, como si el hombre fuera algo nuevo en un planeta que tiene 15.000 millones de años. Esta es la primera civilización, la que conocemos. Pues cuestiónenselo y por hoy vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar, todavía no acabamos con la primera conferencia, pero nos va a ir dando él pistas y nos va a ir desglosando por qué el cuarto camino no está peleado con la psicología, pero tiene diferencias en la capacidad de comprender y de comprendernos nosotros, vista desde el punto de vista de los orientales. Los orientales comprenden al hombre con el conocimiento de sí interno, no con el